la calle Pou lo incorporó al gobierno, fue canciller durante 3 meses y después se retiró de la política. Es un economista académico, ha trabajado con Sturzenegger, ha trabajado con algunos miembros del equipo económico y el equipo económico lo incorpora. ¿Qué es lo interesante de incorporar a Ernesto Talvi? Las cosas que ha participado Talvi, la experiencia que puede aportar y la visión a priori que él ha hecho pública meses atrás, cuando todavía no estaba, no formaba parte del equipo. Talvi planteaba que la experiencia uruguaya, que ya la hemos visto en su totalidad, que fue muy exitosa, tiene grandes parecidos con la experiencia argentina. Dijo en algún momento esto como volver al futuro. Lo que está experimentando Argentina lo experimentamos nosotros. Nosotros también arrancamos con una inflación muy alta, también la bajamos de una manera rápida inicialmente, pero bajarla al dígito nos llevó, la bajamos de los niveles altísimos a niveles altos en un par de años, de la misma manera que la Argentina. Pero después de llevarla a un dígito anual nos llevó 5 años y medio y varias peripecias en el medio. Y el programa estaba bien desde un inicio, hay que perseverar, hay que entender que estos son los tiempos. No teníamos reservas, no cumplimos las metas de acumulación de reservas que nos pedía el fondo inicialmente, igual que la Argentina. No podíamos salir al mercado internacional, igual que la Argentina. Lo que tuvimos que hacer en esas circunstancias fue comprar reservas con emisión, que es lo que está haciendo la Argentina. Eso obligó a que el proceso de desinflación se alargara, pero no había otra manera, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que el equipo económico incorpore algo, alguien con esas ideas, alguien de afuera, el equipo es muy cerrado. Ustedes en Córdoba lo sabrán, estuvo Joaquín Cotani ahí, en algún momento estuvieron cerca de Caballo, después se alejaron enormemente. Es decir, es muy difícil penetrar ahí, es bueno que llegue alguien que ya ha hecho pública, digamos, sus opiniones y que no es un calco de lo que le decía el equipo económico. Puntualmente te pregunto dos cosas respecto de lo que plantea Talvi, que fue el modelo que se aplicó en Uruguay. Como bien dices, tuvo marchas y contramarchas y demás. Parecería que la histeria argentina es muy superior a la que tienen nuestros hermanos uruguayos, sobre todo cuando uno Sabemos la que escucha. tenemos más volatilidad, ¿no? Tenemos más varianza Así es. Y cuando le siempre ha escucha sido uno así. al presidente Milei el otro día con el periodista Majul, dijo Sí. que el índice de inflación empieza con 1 a partir de junio. Algunos datos vos Que va a señalaste ser ahí, cero en agosto, ¿no? mayoría. Sí, julio, Él agosto. decía, ¿no? Pero digamos, está claro que si la guerra sigue y la energía se va a ver afectada, hasta podríamos tener un número que empiece con 3, ¿no? Pero ahí creo que hay que entender, y creo que la incorporación de tal y alguien que viene con otra visión, es decir, bueno, el programa tiene una tasa de inflación natural, forzar esto, ¿no? Al final es contraproducente, sobre todo ahora que vemos que hay un problema de mora, que si lo dejamos crecer, el día de mañana nos puede afectar también la capacidad de manejar la política monetaria. Entonces, yo lo veo inteligente su incorporación porque creo que es una respuesta a los problemas que se insinúan y que se pueden agravar, digamos, con la guerra, ¿no? Y creo que es un cambio con respecto a la posición original, la que vos citás de Milei. El tema es, como ayer charlábamos en la previa, si este equipo económico tiene paciencia para dejarlo hacer, ¿no? Ya hemos visto a Yo creo que varios la que entraron realidad y lo está terminaron por la empujando, ventana. ¿no? Lo de Talvi es muy claro, digamos. Las declaraciones de Talvi son declaraciones hechas hará 6 meses, 7 meses. Y plantean dos escenarios. Si la Argentina consigue acceso a los mercados de capitales, estos problemas no existen. Pero no hemos podido acceder. Entonces las reservas las tenés que comprar con emisión, ¿no? Que ese es el gran cambio. Y si tenés que comprar reservas con emisión, vas a tener un sendero inflacionario que va a tardar más tiempo en llegar a donde lo querés llevar. Mantener la disciplina fiscal, pero aún con tu voluntad de mantener la disciplina fiscal, el caso de Uruguay tuvo que acomodar problemas sobre la marcha. Entonces también ese equilibrio fiscal y esa reducción rápida de la inflación se pueden complicar en el camino. Lo bueno de tener la experiencia de Uruguay, que es tan cercana y tan parecida a lo nuestro, es que los contratiempos no significan que el programa
haya quedado fuera, ¿no?, de acción, sino que son distintos shocks que uno va absorbiendo. En la medida que uno pueda conseguir financiamiento, entonces esto se puede manejar mejor. En la medida que la Argentina consiga, no lo hizo de frente, pero si lo conseguimos en 3, 4 meses, ¿no?, acceder y colocar 1.000 o 2.000 millones afuera, avanzar con el Bonte 2027 y seguir comprando dólares, que hoy los dólares que se compran uno no sabe si es acumulación o compra que se va a gastar después al hacer vencimiento, ¿no? Entonces, tenemos muchos elementos ahí en duda. Si los ensamblamos todos, la transición puede ser incluso más cómoda que la del Uruguay, ¿no? Pero si no tenemos esta respuesta y tenemos la experiencia, y me imagino, si uno ya ha vivido esta situación, a lo mejor el gobierno atina a darle respuesta antes de que los problemas se hagan más graves. Todo depende, en última instancia también, de qué atención le presten a las recomendaciones de Talvi. Tuvimos un subsecretario de Finanzas que acaba de renunciar porque tenía una estrategia de colocación de deuda que hubiera colocado un bono en el exterior, aunque fuera una tasa más alta en el corto plazo. Finalmente se optó por otro camino. Yo diría que hay una sensación de pesadez porque había una idea de que si la gobernabilidad quedaba afianzada como está ahora y Milei había avanzado más de lo que uno podía esperar, y que si se compraban reservas como se están comprando, el riesgo país iba a continuar bajando e iba a estar ahora en un nivel mucho más bajo. Eso no ha sido así, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Y lo que hay que hacer es revisar qué se está haciendo mal, y si uno llega a la conclusión de que las cosas se están haciendo bien, lo que uno tiene que hacer es perseverar, que esa es la paciencia estratégica que menciona Tales. Lo otro que creo importante es evaluar dónde está el nivel de actividad. Es muy difícil hacer una conclusión, sacar una conclusión con los datos del primer trimestre del año, que dejar pasar un poco más. Si uno mira los datos de la industria y la construcción, donde evidentemente el shock ha sido muy fuerte, los últimos datos han sido, por ejemplo, la industria con un aumento desestacionalizado de 3%, ha sido muy fuerte. Pero claro, es enero, y ahí la desestacionalización se complica por las paradas de planta, etc. Si uno mira la tendencia ciclo de las series, hace 2 o 3 meses que en construcción e en industria están subiendo, ¿no? No se puede cantar victoria, probablemente no estemos tan mal como imaginamos, pero no nos va a sobrar la plata, el consumo va a seguir pesado y todo lo demás. Entonces, en el fondo el punto es, ¿vamos a tener la paciencia que hace falta? Tenemos una ventaja, por ejemplo, comparado con Trump. Trump tiene la elección encima. No tiene margen para equivocarse porque los tiempos lo están corriendo. Acá tenemos dos periodos, si se quiere, en cierta medida estancos. Este año sin elecciones, el año que viene con una campaña electoral. Podemos hacer ajustes al programa, correcciones, equivocarnos o no tener los resultados deseados rápidos, y eso no va a afectar la elección del año que viene. A partir de haber ganado las elecciones, luego de lo que fue la elección de provincia de Buenos Aires, que fue un shock muy grande y que tuviste que caer en el último prestamista de última instancia que Sí, quizás estaba disponible. sí, sí. Lograste gobernabilidad, empezaste a comprar reservas, Le emitiste un devolviste a bono. ese prestamista lo que te había prestado, porque este es un prestamista más Sí, impaciente que vos, ¿no? sí, sí, Claro, es un prestamista porque no teníamos en cuenta, porque digamos no es usual que venga a Estados Unidos a rescatarte. Y también sí, está sí. claro que estábamos agotando los prestamistas. Al fondo ya le pediste, ¿no? Entonces, este cambio de decidirse a comprar las reservas en el mercado era inexorable. Y el gobierno se había mostrado muy contrario a eso. Así que ahí ha habido un cambio, ¿no? De Milei muy a tiempo, del cual el gobierno hoy debe estar agradecido porque finalmente está viendo que puede llevar ese proceso y ese proceso lo fortalece. Lo que está claro es que estamos reduciendo la base. Lo que está claro es que no estamos financiando la compra de reservas cuando hacemos todos los cálculos con emisión, porque la emisión también la estamos reduciendo. Entonces estamos generando el problema que alertaba Talvi. A lo mejor estamos ajustando de más. Y entonces ahí hay que hacer modificaciones.
No podemos tener una Eso política quizás, monetaria tan estricta si tenemos problemas de mora en el sector privado, porque esos problemas van a crecer y deberíamos buscarle una solución a eso, porque cuando tengan una dimensión muy grande, a lo mejor ya no tenemos tampoco capacidad de maniobra y tenemos que aceptar que hay que hacerse cargo de esa mora. Y estamos a tiempo de eso, ¿no? Entonces, en el fondo, el punto es, estamos mucho mejor que lo que estábamos en septiembre o en octubre. Y hemos sacado provecho de ese resultado favorable, pero seguimos teniendo problemas a resolver. Quizás sean problemas más puntuales. A lo mejor el equipo necesita más gente para traer y resolver soluciones, ¿no? Claramente todo mejoraría si la actividad recupera y si pudiéramos poner un pequeño pie en el mercado internacional. No muy grande, pero la idea de que también ese obstáculo, con una emisión a lo mejor de 1.000 millones, lo empezamos a resolver. Ha habido veces donde Caputo ha conseguido grandes éxitos, pero esos grandes éxitos han significado hacer una gran colocación y después no impidieron que el mercado se cerrara, ¿no? Se complicara. Entonces, a lo mejor es mejor una colocación sin forceps, pequeña, que se puede ir repitiendo en el tiempo, porque lo que la Argentina necesita es acceder al mercado de capitales, pero sobre todo tener ese acceso de una manera regular. Creo que la estrategia actual es una estrategia donde al mercado internacional le estamos diciendo, no, no, no te necesitamos, nos vamos a financiar nosotros porque los argentinos tienen dólares, y creo que apunta a que cuando el mercado se dé por convencido de que nos podemos financiar, ahí van a estar dispuestos a financiarnos a una tasa barata. Y ahí creo que vamos a cerrar el círculo. está claro que el mercado está escéptico, tenemos el mismo riesgo país que teníamos en enero del 2025 con situaciones Exactamente, totalmente distintas. exactamente. Y sobre todo donde se está viendo un escepticismo extremo, quizás también afectado por lo que pasa en el mundo, en el equity, ¿no? Que Sí, sí, sí. hizo No, el gap el equity en está su momento y quedó planteando ahí. una recesión grave, ¿no? Si pones elementos aislados, el riesgo país, obviamente, está, como vos decís, en niveles que habíamos visto hace más de un año, cuando pensábamos que eso era un proceso suave que iba a seguir convergiendo. La tasa de inflación es casi el doble de del piso que supo tener el programa. El equilibrio fiscal con una caída de recaudación de estos niveles es difícil de sostener. Es decir, vos podés agarrarte de un listado de elementos, ¿no? Que te generan una luz amarilla. En eso se parece mucho a la situación que planteó Talvi sobre Uruguay. Entonces creo que es un reconocimiento de que los resultados no van a ser automáticos. A lo mejor uno tenía la expectativa de que con una sola estocada, comprando reservas, dominando el Congreso, el río país se iba a derrumbar. Y estamos viendo que no es así, por las razones que sean, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que seguir por el mismo camino. Ese es el mensaje de Talvi y entender que va a haber estas peripecias en el trayecto, pero no nos tienen que sacar de curso. Si tuviéramos la elección ya, ahí sería más complicado. Pero tenemos tiempo para remontar esto y para llegar mejor armados, digamos, a una elección donde uno tiene que pensar si el votante tiene la misma paciencia, ¿no? Que le hace falta al gobierno en desplegar su plan. Atento a la hora, José, te hago la última pregunta, te llevo al mercado internacional dentro de los riesgos que este tipo de escenarios geopolíticos y donde las valuaciones no son baratas en la bolsa y demás, y sumado a lo que decía Jamie Dimon de las cucarachas y lo que se está viendo en algunos sectores, ¿ves alguna chance de algún momento Lehman, es decir, alguna disrupción en el crédito hacia adelante? Si Trump no irrumpía ayer, el precio del petróleo hubiera subido a lo mejor 5, 10, 15 dólares más, pero sabés que ese camino te iba a llevar a una especie de crack. No un momento Lehman, pero sí a una corrección muy fuerte, un derrumbe. Algo parecido a lo que vivimos el año pasado, con la cruzada de aranceles, cuando Trump se empeñó en lanzar los aranceles recíprocos y generó una semana de caos.
Ahora aguantó una semana y después puso la marcha atrás. Y lo que vimos ayer es que el domingo a la noche el petróleo estaba desbocado, durante la primera parte de la rueda siguió así y a la tarde Trump aparece y por primera vez te dice que la guerra está prácticamente completada. Así que ves esa sensibilidad. Cuando uno mira la situación dice, pero con todos estos problemas, ¿dónde está el mercado? El mercado está 2-3% abajo de los récords. Y si uno mira el mercado no ponderado, como el S&P por capitalización, el mercado prácticamente está en los récords, ¿no? Entonces, lo que más sorprende es la fortaleza que tiene un mercado que ha subido enormemente en absorber shocks de los más variados, prácticamente retrocediendo muy poco. Para sostener esa fortaleza, Trump puede ser caprichoso, pero hasta un cierto punto. Ahora, Trump lo corre la elección. Y creo que eso garantiza, entre comillas, que él puede romper cosas, pero que cuando él vea las consecuencias, él es parte de la solución. Sobre el problema de la evaluación, que ha sido la objeción más grande, las evaluaciones han corregido enormemente. Las 7 acciones llamadas magníficas, que antes eran en algún momento las únicas que empujaban o las que más empujaban, y que ahora están retrocediendo en lo que va del año. Y el mercado ha tenido fortaleza girando o rotando hacia otro tipo de compañías, ¿no? Entonces hay que entender que este es un mercado muy extendido, que ha tomado muchos riesgos, pero que va corrigiendo también sus problemas. No, no depende ya de 7 compañías. Las 7 compañías eran 7 compañías, cada una de ellas tenía un negocio a prueba de balas. Con la inteligencia artificial van a competir entre ellas. Entonces vos ya no sabés si va a funcionar Google o Amazon. Alguno de ellos se puede quedar en el camino. Y para mantenerse en esa competencia hay que gastar fortunas y el mercado le está diciendo a la compañía no gasten tanto, porque no tengo claro cómo van a recuperar la plata. Y en esa dinámica, el mercado ha dejado de apoyar esas acciones y ha encontrado otro lugar para, otro palenque para repostar, ¿no? Entonces, uno podría decir, ¿qué va a pasar con el mercado cuando se apague la estrella de las 7 compañías? Porque esto está colgado en 7 compañías. Bueno, ahora está subiendo por las otras 493. La evaluación cayó verticalmente en las 7 magníficas y cayó sustancialmente en el Standard Poor's 500. Y ahora lo que está apoyando el mercado son compañías, llamémosle de medio pelo. Lo más atractivo hoy es lo más alejado de los efectos de la inteligencia artificial. Ya no queremos lo digital, lo más sofisticado y todo, porque eso puede venir la inteligencia artificial y tornarlo obsoleto de un día para el otro, que es lo que ha pasado con las compañías de software. Ahora queremos cosas más básicas, más esenciales, etcétera. Y esos activos tienen múltiplos ya no de 24, 22, 20, sino son múltiplos de 15 o 16. Entonces la evaluación ha dejado de ser un problema. Bien mirado, es verdad, estas compañías crecen más lentamente, pero sus earnings estaban creciendo, etcétera. ¿Cuál es el talón de Aquiles de todo esto? Podemos tener shocks que vienen de todos lados. Si la economía evita una recesión, vamos a evitar una situación complicada. Si en estas jugadas arriesgadas, por ejemplo, provocando un shock de energía, generamos una recesión, pero para eso el shock tiene que ser persistente, ahí el mercado va a tener que corregir todo. Porque también estas compañías que valen menos necesitan mucho más que la economía funcione. No son empresas que tienen un mercado dominante, muchas son empresas que están endeudadas, necesitan que la economía funcione y que la Fed pueda cumplir con una baja de tasas razonable. Bárbaro, José, muchísimas gracias por todos los conceptos vertidos, creo que son muy útiles.